Bueno, hola a todos. La intención de esta clase entonces es la de poder darle introducción a este módulo sobre el que vamos a trabajar un largo tiempo, que es el módulo de pensamiento pedagógico latinoamericano. Ya el solo hecho de establecer que en el título un pensamiento pedagógico latinoamericano supone pensar, digamos, una pedagogía situada, es decir, una pedagogía que tiene en definitiva ciertas connotaciones regionales, es decir, una pedagogía nuestra, una pedagogía de América Latina. De alguna forma les decía, es una manera de adelantar que es posible pensar una pedagogía estrictamente nuestra, estrictamente regional. Pero la pregunta se abre desde el inicio de los apuntes que ustedes tienen allí para empezar a leer, porque, bueno, se trata de hacer un trabajo, quizá historiográfico, ¿no? Una genealogía de nuestra eh, historia pedagógica, porque siempre a la pedagogía, o digamos en definitiva a los métodos de, de enseñanza y de aprendizaje, se los miró desde fuera. Dicho de otro modo, digamos, todos los proyectos, o la mayoría de los proyectos hegemónicos, es decir, aquellos que han triunfado, es una categoría sobre la cual también vamos a pensar, eran de alguna forma importados, eran traídos desde otros lugares. De hecho, el mismo Sarmiento, que en nuestro país tuvo, digamos, una participación notable en la conformación del sistema educativo, digamos, se inspira en Europa, no en España, que era un país, digamos, para él, digamos, de poco interés, sino fundamentalmente en Gran Bretaña y también en América del Norte, la denominada América, Estados Unidos, porque, bueno, él se da cuenta ahí que los métodos utilizados, fundamentalmente el lancasteriano y algunas otras variantes, se podían aplicar a la instrucción masiva con mucho éxito, y eso, digamos, garantizaba educar a mucha gente en poco tiempo y con pocos recursos. Y se compraba, con eso, digamos, se compraba un proyecto, se compraba un método, se compraba, digamos, una modalidad, en cierta forma, digamos, este, se, se transponía críticamente un modelo que posiblemente funcionaba muy bien en nuestros lugares del mundo a nuestra realidad regional. Y eso implicó ciertos forzamientos, ¿no? Pero bueno, eso es una crítica que vamos a dejar para un poco más adelante. Lo que nos interesa a nosotros hoy es hacer una introducción a este módulo, es recuperar las prácticas discursivas, que el discurso no solamente se refiere al discurso hablado o escrito, sino a lo dicho y a lo no dicho, digamos, a todo eso que representa la composición simbólica de los relatos escolares, ¿no? A veces uno puede pensar en una escuela y uno puede estudiar por ejemplo, sus estados administrativos, que hablan en cierta forma de la gestión y de la forma de llevar adelante la escuela, incluso hasta de la comprensión que se tiene de las personas que allí trabajan o transitan o estudian. Pero también uno puede analizar, por ejemplo, la arquitectura, que es una de las formas de entender por lo menos una idea de, de formación o de educación, que no, a veces no necesariamente va de la mano con la idea en boga o con la idea actual de educación, pero que han quedado ahí reflejadas en los edificios, ¿no? A nosotros nos basta con mirar el edificio en el cual funciona el profesorado, ¿no? En el viejo colegio industrial, que tiene una estructura carcelaria, ¿no? Los pasillos, creo que alguna vez ya lo hemos dicho, ¿no? Esas preceptorías que son panópticos, desde las cuales se mira todo, ¿no? Ejerciendo una suerte de control. Bueno, esa forma de arquitectura también denota un discurso, digamos, ¿no? Conforma un discurso, denota una idea de lo que es educar. Educar es vigilar, educar es controlar, educar es adoctrinar, es adiestrar, ¿no? Bueno, posiblemente hoy no tengamos esas ideas de educación, pero la idea rectora o las bases del sistema educativo argentino son esas, y por lo tanto a partir de esas bases
se construyeron las escuelas como edificio y todo lo que fue ocurriendo adentro, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo interesante de este módulo es que vamos a hacer como una historia biográfica de los personajes que vamos a estudiar. Yo ya les adelanté a Sarmiento en Argentina, a Simón Rodríguez en Venezuela, vamos a ver a Varela en Uruguay, es decir, distintos tipos de pedagogos que propusieron algo que pudiera contribuir al sistema educativo de su país. Algunos lo lograron con éxito y otros fueron, digamos, marginados en sus ideas, en sus formas. Pero lo interesante de los proyectos es que tienen de alguna manera un destinatario, es decir, a quién va dirigido, y detrás también un proyecto político. Es decir, siempre que hablamos de proyectos pedagógicos estamos hablando en el fondo también de proyectos políticos. Es decir, hay un contexto que lo justifica, hay un sentido hacia dónde queremos ir. Cuando escuchamos habitualmente eh, digamos, en lo cotidiano en las escuelas o leemos los diseños curriculares y decimos que una de las funciones de la escuela, perdón, es la de formar ciudadanos, bueno, hay un tipo de ciudadano, ¿no? En el que se está pensando ahí, aunque nosotros no lo sepamos. Hay un perfil, digamos, de ciudadano, hay un perfil de hombre y de mujer, ¿no? Que se quiere formar en las escuelas. De hecho, la escuela ha sido durante mucho tiempo el aparato ideológico del Estado, lo sigue siendo, es un lugar fenomenal en el que durante un periodo relativamente corto de tiempo, mucha gente, como decía hace un rato, digamos, recibe una serie de instrucciones o de pautas que son culturales y que de alguna manera nos permiten socializarnos, porque la escuela conforma el segundo estadio de socialización, llamado socialización secundaria, y de alguna manera orienta las prácticas, ¿no?, de los individuos particulares en esa gran colectividad o comunidad que llamamos sociedad, ¿no? Entonces, ahí aparece la idea de hegemonía, ¿no? Hay dos videos que les voy a sugerir para completar, digamos, esta clase. Uno es el de José Pablo Feynman, ¿no? Si es posible, si existe una filosofía latinoamericana. Y el otro es el video que aparece sobre la filosofía de Gramsci. Antonio Gramsci fue un filósofo italiano que propuso la idea de hegemonía y contrahegemonía, ¿no? La hegemonía, podríamos decir, supone el triunfo de una idea, ¿no?, y la imposición de esa idea. Pero toda hegemonía, dice Gramsci, necesita una contrahegemonía. Dicho en otros términos, necesita una oposición. La tensión entre la hegemonía y la contrahegemonía es lo que de alguna manera le da sentido al triunfo, es lo que le da sentido a la permanencia, porque las ideas o los proyectos hegemónicos no solamente se constituyen eh, y digamos, se consolidan, sino que de alguna manera tienen que permanecer en esa situación, en ese estadio, digamos, ¿no? Lo voy a expresar en términos más familiares, pero digamos, no alcanza con llegar al poder, sino también es necesario poder, digamos, mantenerse en esa situación de poder. Es una de las cosas más difíciles, digamos, que se aplica a la ciencia política y se aplica perfectamente a esto que estamos nosotros planteando. Entonces, no solo es necesario alcanzar, digamos, esa supremacía, sino también conservarla. Y en esa pugna, Gramsci explica muy bien los movimientos sociales, los movimientos políticos, los triunfos y las derrotas, ¿no? Incluso hasta podríamos pensar el lugar de la oposición en la política, etc., ¿no? Por lo tanto, a veces hay que ver cuán subsidiaria es la oposición al oficialismo, digamos, ¿no? Estamos pensando en pedagogía, pero también estamos pensando en política, digamos, ¿no? A veces la oposición termina siendo funcional al oficialismo. Y entonces hay que ver qué tipo de oposición uno presenta. Esta es una idea bien Foucaultiana, es una idea de Foucault. Entonces, el pensamiento pedagógico latinoamericano se da a través de lo que podemos llamar el discurso escolar o el discurso pedagógico, que
está atravesado por esta suerte de representaciones, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos, o dos o tres, como para que ustedes también puedan entender de qué estamos hablando. Cuando yo pienso en un alumno que debe ser vigilado, pienso o tengo una representación de un alumno como un potencial peligro. ¿Ven? Esa es una suerte de representación. La representación es, el alumno es peligroso, por lo tanto hay que vigilarlo. No importa si hizo o no hizo algo malo. Hay que vigilarlo por las dudas, porque es potencialmente, digamos, delictivo en sus acciones, podríamos decir, ¿no? Bueno, esa concepción de alumno parece ingenua, parece incluso hasta extemporánea, parece un tanto brutal, pero fue la idea de alumno que surcó gran parte, digamos, de la historia pedagógica argentina. Si yo tengo la representación de que el profesor es el que es el dueño del saber, digamos, ¿no? El que representa el conocimiento, y el alumno es justamente eso, alumno, digamos, está vacío, no tiene luz, digamos, hay que llenarlo. Esa es otra representación también de la tarea, por ejemplo, del pedagogo y de la tarea del alumno, del lugar que ocupa uno y del lugar que ocupa otro. Si yo creo que la escuela es un templo del saber, como decían algunas marchas, ¿no? Que aprendíamos cuando, por lo menos los de mi generación, íbamos a la escuela primaria. Si yo digo que es un templo, es algo parecido a lo sagrado, digamos, ¿no? Es una suerte de religión laica, es una especie de lugar en donde lo que allí ocurre tiene un carácter divino, tiene un carácter sacrosanto, por lo tanto es digno de veneración, es un lugar en donde uno en cierta forma también se va a redimir. ¿Redimir de qué? De la ignorancia, digamos. Nos vamos a curar de un mal, de una enfermedad que es la ignorancia, ¿no? Recordemos también que Sarmiento es uno de los que estructura el sistema educativo argentino y que escribe, entre tantos otros textos, El Facundo, ¿no? Civilización o barbarie, y también otro texto que a mí me gusta mucho porque expresa más claramente, digamos, el pensamiento de Sarmiento, que es brutal en este punto, que es se llama Civilizaciones de América Latina o Conflictos y Armonías de las Razas Latinoamericanas. Y ahí Sarmiento expresa, digamos, ¿no? que lo barbárico, que está asociado a lo gaucho, a lo indio, digamos, tiene que ser desterrado para que podamos tener un país en serio, ¿no? Entonces es una suerte de patología, de enfermedad, de la cual hay que curarse, y eso se cura a través de la escuela. Emulando a Víctor Hugo, Sarmiento dice, ¿no? Una escuela que se abre es una cárcel que se cierra. Fíjense, digamos, todas las esperanzas que depositaban en la escuela, ¿no? La escuela es la posibilidad de suprimir en cierta forma la delincuencia. Entonces, lo latinoamericano es lo nuestro, decimos, ¿no? Y eso nuestro no está exento de conflicto, no está exento de problemas, no está exento de visiones encontradas, digamos, la conflictividad forma parte de lo que somos, y vamos también a analizar qué pasa ahí, ¿no? En nuestro país. Por un lado hay un proyecto pedagógico que se hermana con un proyecto de país y que no es un proyecto compartido por todos, pero es el proyecto hegemónico, es el proyecto que gana, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que en la década fundamentalmente del 60 y del 70 aparecen algunos movimientos que vienen a proponer nuevas visiones. Aparece ahí la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la pedagogía de la liberación con Paulo Freire en Brasil. eh, Aparecen los movimientos, con la teología de la liberación, el movimiento de curas del tercer mundo. eh, Aparecen, digamos, algunos gobiernos de izquierda, como el de Salvador Allende en Chile. Digamos, empieza a haber toda una propuesta política, pedagógica y filosófica diferente en la región. Vamos a ver qué pasa también con eso, ¿no? Después sabemos que vinieron las dictaduras militares y se encargaron de suprimir bastante a estas formas de expresión y de pensamiento, pero digamos en cierta medida surgen como alternativas, entre las cuales también vamos a contar las alternativas pedagógicas. Paulo Freire es uno de los pedagogos que más he citado hoy en día en los diseños curriculares o en las propuestas pedagógicas de los institutos de formación docente, porque tiene
una formación que se opone a los cánones tradicionales, ¿no? Esa formación bancaria. Vamos a ver si podemos decir también algo de eso. Bueno, me interesaba entonces en esta introducción decir estas cuestiones, animarlos a seguir adelante, y decirles también que como complemento a esto que estamos planteando, deben ver el video de José Pablo Feynman de si existe una filosofía latinoamericana, y reitero el video de Gramsci. Cualquier consulta o duda que tengan la pueden escribir en los comentarios. Sepan que la consulta de uno puede ser la inquietud o la duda de otros, así que es bueno compartirlo. Y bueno, les deseo una muy buena semana y les dejo un gran saludo.